estamos abiertos. Entonces, aquí adelante. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Arturo Contreras, de Pie de Página. Sobre el desabasto de sedantes y anestésicos, ya nos habían comentado que sí se tienen, ¿no? que están abastecidos, pero que entre la compra y el plan de entrega no habían llegado a los hospitales, ¿no? Aún hoy hay familiares que nos dicen que hay médicos que los están mandando a comprar estos medicamentos, ¿no? Sin embargo, en redes sociales hay gente que los está vendiendo. Entonces, pues, ¿cómo ha avanzado la distribución y cómo se ha llevado a cabo? ¿Cuál es el plan? Y otra duda sobre el kit de cuidado que reparte el IMSS. Incluían ivermectina. Según tengo entendido, las recomendaciones es que a veces la ivermectina no es lo más óptimo para tratar el COVID. Entonces, si nos pudieran comentar un poco al respecto, por favor. Bueno, de sedantes, sí, lo comentamos el miércoles, que se han estado haciendo compras particularmente de 2 medicamentos de sedación, de Midazolam y Propofol, en el Seguro Social. Y muchas veces también entre instituciones estamos intercambiando. Si alguien tiene suficiencia, le da otra institución, y así ha ocurrido en varias ocasiones, particularmente aquí en la ciudad. Tenemos en este momento cubierta la suficiencia de sedantes, de medicamentos de sedación. No tenemos ninguna indicación para decirle al personal en los hospitales que le manden a comprar a los familiares. Y como lo hemos señalado desde el inicio, nosotros somos unos fervientes creyentes de la transparencia y del uso correcto de la información, por lo cual, si nos dan los detalles de en dónde hubiera podido haber ocurrido un episodio de estos, en qué hospital y a quién le pidieron, nos sirve muchísimo para que un caso que puede ocurrir no lo tomemos como la generalidad, que no hagamos de la parte el todo, porque la operación es muy grande. Cuando hay un problema generalizado, sistémico, digamos, pues hay que asistir y reconocerlo, pero no es así en este momento, y estamos haciendo un esfuerzo gigantesco para que eso no ocurra. Entonces, si nos dicen en qué casos, en dónde, los podemos revisar con mucho gusto y también lo informamos. Esa es la gran utilidad que tenemos con los medios. Sobre los paquetes que se anunciaron, efectivamente hubo una donación importante, y no significa que a todos los pacientes se les recete o se les mande. Se hace una valoración médica, y a partir de eso, sobre todo, por ejemplo, en el tema del paracetamol, la oxigenación en la sangre, o incluso se me fue el nombre del otro medicamento, la acitromicina. No significa que se le está mandando a todos los pacientes, simplemente que hay pacientes en donde con las llamadas que se hacen, las llamadas telefónicas de seguimiento, puede algún médico recomendar alguno de estos medicamentos, pero no se están utilizando de manera generalizada. Y es algo que hemos conversado con el doctor Hugo López-Gatell, con el doctor Jorge Alcocer, porque efectivamente en algún momento se enviaron estos medicamentos y se tiene que revisar cuál es la evidencia científica para recetarlos o no. Pero insisto, el paquete no significa que a todos los pacientes ambulatorios se les mande ivermectina, se les recete ivermectina. Los kits o los paquetes que se han enviado contienen cosas más importantes: la guía de cuidados, el oxímetro de pulso y sobre todo el contacto diario de los médicos a esos pacientes para decirles qué es lo que tienen que hacer. Pero siempre es importante aclararlo y revisar toda la evidencia. Sí, muchas gracias. Soy solamente agregando 2 elementos. En efecto, como también se ha mencionado en el caso de sedantes o sea, recuerden que para el paciente crítico es importante manejar tanto el componente de sedación, el de analgesia y de relajación. Y en los 3 grupos de medicamentos el abasto ha estado muy limitado a nivel global, ¿no? Digo, el uso de estos medicamentos a nivel global creció de forma importante, y por eso el abasto es limitado, y esto ha impactado en varios
países. Aquí la primera estrategia que se echó a andar fue el definir una serie de esquemas alternativos equivalentes, y esto fue una primera compra como se pudo cubrir, y después también con esfuerzos internacionales también hubo una compra importante de Propofol. No es que se haya resuelto todo, pero ya tenemos algunas ya entradas comprometidas, y creemos que el momento más crítico pasó, pero no necesariamente tenemos que aflojar la búsqueda de proveeduría nacional e internacional de estos medicamentos críticos. Y sí, en efecto, como todos los tratamientos, tenemos el grupo de expertos que está evaluando continuamente, y sí, en efecto, se ha seguido evaluando la evidencia con ivermectina, como con muchos otros medicamentos que se han puesto sobre la mesa. Se evalúa la evidencia como para hacer una recomendación de manera sistemática, ¿no? Y hasta ahora, pues, las recomendaciones de tratamientos han sido casi prácticamente limitada, el uso de dexametasona para el paciente crítico, además de la oxigenación y del componente de tratamiento temprano con oxigenación e hidratación. Y como bien comenta el maestro Zoé Robledo, pues todos los componentes de atención a distancia también son muy importantes. El monitoreo, que es una parte clave, tanto el monitoreo y el uso de oximetría, pero también todo el esfuerzo que ha hecho todo el sector para tener pacientes, ya sea o en el periodo post-hospitalización o previo, en el momento previo antes de su gravedad, tener este monitoreo continuo. Y estos son realmente la clave para los tratamientos. Entonces, vamos a dar y después vamos a la siguiente ronda. Bueno, a ver, sí, perdón. No, sí, pues. Uno de los casos que nos hicieron llegar fue en una nota que publicamos, ¿no? El caso es de hace 7 días aproximadamente, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. A la familia Reyes Ramos les pidieron 10 cajas de Propofol y 8 de Midazolam, ¿no? Esta familia no, como tienen conocidos dentro de la industria, pudieron conseguirlas, ¿no? Pero pues las cajas del Propofol les costaron 380 pesos y las del Midazolam 570, ¿no? Y a raíz de nos han llegado varios casos más, entonces nada más los juntamos y se los hacemos llegar. Gracias. Sí, gracias. Y sí, el hospital de Iztapaluca es del grupo de la coordinación, también lo vamos a evaluar también por parte de nosotros, de la Secretaría. Muy bien. ¿Quién más? Gracias. Buenas noches, doctor Ruy. Buenas noches, maestro Zoé. Primero, tengo 2 preguntas, pero primero, ante todo, maestro Zoé, quiero felicitarlo por su 42 aniversario, que es el día de hoy, y está usted trabajando por aquí. Gracias. Felicidades, maestro. La pregunta es la siguiente. Primero, la primera es para ambos y la segunda es para el maestro Zoé. La primera es, ¿por qué en la Ciudad de México se está aplicando el Código Azul en el sentido de que los paramédicos pueden determinar, dependiendo de la gravedad de los pacientes por el cual estén trasladándolo, pueda ser grave o pueda no ser grave? ¿Cuál es la razón? Y la segunda, maestro Zoé, respecto a las camas de hospital, la Ciudad de México está en una situación no fácil en torno a la demanda de hospitalización. Sin embargo, la jefa de gobierno ha informado puntualmente que las diferentes instituciones de salud han estado apoyando para aumentar las camas. ¿Tendrá usted el dato al respecto del Seguro Social? ¿Qué oferta de camas está haciendo actualmente en la ciudad? Claro. Gracias. Sí. Si quieres contestar sí. Después yo contesto el otro. Sí, claro. Deme un segundo nada más para darle un detalle. Mire, del 24 de diciembre a hace apenas unos días, tuvimos un crecimiento en la Ciudad de México para llegar a un total de 2.703 camas. Teníamos hacia finales del año 2.362. Usted me ayudará ahí a hacer la resta. Son cerca de 400 camas más. Ahora, es importante señalar dónde están estos crecimientos. Muchas veces de las cuestiones que estamos intensificando es en las unidades médicas de alta especialidad. Le pongo un ejemplo, Magdalena de las Salinas, un hospital emblemático de alta especialidad del IMSS, de traumatología y ortopedia.
En ese hospital, en este momento, estamos habilitando camas de hospitalización para pacientes convalecientes, que es como mencionaba el doctor Ruy, estas estrategias que se siguen para que un paciente que ya está en la etapa final de su recuperación pueda estar en un hospital como estos, como los que, es más, el autódromo nació como un hospital de convalecientes, ahora ya no lo es, ahora es de hospitalización y de cuidados intensivos también, para que entonces se puedan liberar las camas en los otros hospitales en donde se necesita el ingreso de un paciente con un estado mayor de gravedad y que requiere de esa atención. Son prealtas, digamos, que son pacientes que todavía no se están yendo a sus casas, que están ya en las últimas etapas, insisto, de observación para esos hospitales. Otro de los crecimientos importantes fue justamente en el autódromo. La Secretaría de Salud nos proporcionó un hospital móvil de 30 camas, solo de cuidados intensivos, son 30 camas exclusivamente de cuidados intensivos. A esas se sumaron 52 camas más en la parte de los PITS del autódromo, en la parte de abajo, el hospital de cardiología. En fin, son muchos, es mucho el crecimiento que se ha observado. Hay dos casos adicionales. En unidades de medicina familiar, por ejemplo, la 13 de Azcapotzalco, ahí se acaban de habilitar 30 camas de hospitalización. Ahora, recordemos que una cama de hospitalización, además de las camas de cuidados intensivos, requieren de oxígeno hospitalario, requieren de gases medicinales y requieren de lo más importante, del personal que va a atender en esos lugares, además del equipo, monitores, en fin, una serie de equipos que se deben de habilitar. Por eso cada vez que se habla de reconversión de camas, así sean de 20 camas, es un esfuerzo gigantesco en términos de infraestructura, de preparación, de instalación física de esos lugares. Hay ahora, como le mencionaba, varias unidades de medicina familiar, la 120 de Zaragoza, que ya tiene en este momento 20 camas, la 13, como le mencionaba, de Azcapotzalco, este crecimiento en el autódromo. Entonces, más o menos esa sería mi respuesta, y se están también proyectando algunos más por si son necesarios. De verdad que lo que creemos nosotros es que tenemos que pensar esto no de manera única con el crecimiento hospitalario, se tienen que hacer más cosas y una de ellas es lo que puede hacer la sociedad, que es quedarse en casa, mantener este cuidado. Gracias. Sí, en relación a la pregunta sobre el Código Azul, entiendo que ya la doctora Sheinbaum el día de ayer en su conferencia de prensa desmintió esto, no hay ninguna instrucción y no sé si es parte de esta infodemia el pensar que hay un rumor que va creciendo y de repente se dispersa en varios medios de comunicación, en donde entiendo yo que se dijo que de manera casi como si fuera oficial, se había ya empezado a utilizar este concepto del Código Azul, en donde implica que a pacientes con un estado de muy gravedad, de una gravedad muy importante, ya no se le ofrecía ningún tipo de tratamiento. Y esto es totalmente falso. Esto es totalmente falso, lo desmintió la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México y no se aplica ningún tipo de este tipo de códigos ni en los centros reguladores, ni en la atención prehospitalaria, ni en la atención hospitalaria. Creo que es importante, entender que se le está ofreciendo todo lo posible a todo paciente que se identifica. En efecto, hay pacientes que en el momento en que se identifican están en un estado de gravedad muy importante y que posiblemente las posibilidades de solución son muy pocas, pero aún así se trasladan a las unidades hospitalarias, se intuban, si requieren intubación, se conectan a un ventilador si requieren, se estabilizan en las unidades de urgencia. También tenemos claro el mecanismo de la regulación hospitalaria, que en el caso de pacientes con mucha gravedad que lleguen, posiblemente hay hospitales que están saturados, que no tienen capacidad hospitalaria, pero sí tienen la capacidad de estabilización irregular, es decir, estabilizar al paciente
comunicarse con el centro regulador y hacer esta cosa de la regulación secundaria para pacientes que están en una estabilidad, que están en un estado de gravedad, se puede encontrar camas en alguna otra unidad hospitalaria. Pero también el mensaje importante en esta pregunta es también el componente de que hemos también insistido sobre la atención lo más temprana posible, ¿no? Es muy difícil, entiendo que hay una percepción general y tal vez un miedo general de la población de pensar no quiero llegar a la parte hospitalaria y voy a hacer todo lo posible para que en tratamiento en casa pueda resolverlo, ¿no? Y hay como esa ambición, esa aspiración de tratar de resolver el problema en casa, con la idea de que si llego al hospital, pues ya las posibilidades de curación son muy pocas. Y es justo lo contrario, ¿no? Justo lo contrario es conforme más temprano lleguen o conforme más temprano tengan una evaluación médica, el médico o médica que evalúe el caso va a tener elementos objetivos para decir pues, cuál es la gravedad real. Puede ser que se decida que en efecto que no está en un estado de gravedad y se pueda monitorear síntomas, oxigenación, temperatura en casa. Puede decidir, como también se han establecido protocolos de oxigenación en casa, ¿no? Pero también puede decidir, no, requiere hospitalización para oxigenación en unidades hospitalarias. ¿En cuáles unidades hospitalarias? Tenemos muchas unidades hospitalarias donde tenemos una capacidad tal vez limitada para paciente crítico, pero una capacidad mejor o mayor para paciente no tan grave. Entonces hay diferentes opciones, pero si no se permite que se evalúe la persona, pues cuando llega el momento de gravedad importante, tal vez las posibilidades de solución son muy pocas. Entonces ahí es este llamado de buscar la atención, tanto en las líneas telefónicas, el 911, el Locatel, que en la Ciudad de México y en cada una de las entidades federativas, el 911, y también hay números telefónicos locales. Todas las entidades federativas tienen establecido mecanismos también de monitoreo y de telemonitoreo. Aprovechémoslo, usémoslo. Es una herramienta muy importante y si en este monitoreo se detecta que hay una gravedad, se hospitalizan más temprano, se oxigenan más temprano, se hidratan más temprano, se inicia dexametasona si es necesario. En ese momento es cuando hay posibilidades o altas posibilidades de solución, ¿no? Entonces, volver a insistir, lo del código azul es falso, ya se desmintió también por la jefa de gobierno, pero también el llamado a la población de una evaluación médica lo más anticipada, especialmente en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, edad, adultos mayores, pacientes con comorbilidades, que tengan obesidad, diabetes, hipertensión arterial. Es importante o es necesaria y yo diría obligatoria esta evaluación por un médico. Nada más quisiera solo clarificarle el dato de la Ciudad de México, porque además me lo acaba de mandar el doctor Borja, de lo observado al día de hoy, 9 de enero, para nada más poner el antecedente. Cerramos nosotros el año con 2.513 camas en la ciudad. Al día de hoy, 9 de enero, tenemos 2.758. Es decir, con los proyectos de crecimiento se incrementaron 245 camas más en lo que va del año, digamos, en lo que van de este 2021. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno. Y si me permite, nada más, solo para reforzar la idea, tampoco en el Seguro Social existe esto del código azul. Los criterios de operación, recepción y atención son los mismos en todo el país y no hay tal cosa como código azul para nosotros. Y para nadie, bueno, como lo ha dicho ya el doctor Ruy. A ver, una última pregunta. Gracias, aprovechando el tiempo.
En lo que llega el quién es quién en los precios del oxígeno ante los grandes penurias que tienen las personas, no sé si hay alguna lista, o ya tienen una lista de precios, ¿no? y de proveedores que la Secretaría de Salud creo que publicó esta lista, ¿no? En la que se pone ciertos proveedores con ciertos precios y la gente pudiera consultarlas, pero no sé si haya alguna manera de identificar en dónde y a dónde puede acudir la gente para que no estén haciendo estos peregrinares de horas por la ciudad para conseguir estos medicamentos. Y justo nos acaban de escribir por redes sociales, me preguntan para el maestro Zoé Robledo, que cuándo vacunarán a los médicos familiares que están a cargo de los módulos respiratorios, así tal cual nos preguntaron. Entonces, pues bueno, eso, gracias. Sí, gracias. Y solamente para aprovechar esto que se mencionaba, porque creo que sí es importante que, así como en el tema del oxígeno, se pueda hacer en algún momento una revisión de lo que ha pasado con otros insumos, desde equipos de protección personal, hasta equipos como ventiladores o los mismos medicamentos. Hace tiempo hay un esfuerzo permanente encabezado por la CEPAL para un monitor regional de precios de medicamentos para COVID. Y la sugerencia, una propuesta mexicana ha sido que esto se amplíe a otros insumos, insisto, equipos de protección personal, equipo hospitalario, digamos, y también otro tipo de medicamentos y demás. Por una razón, o el oxígeno mismo, porque es un momento también de solidaridad y no se puede tener un doble discurso. Por un lado, empresarios que se les reconoce que han estado ayudando, teniendo una actitud solidaria con las instituciones, pero también quienes han hecho ofertas realmente vergonzosas. Ahora, con el tema de midazolam y propofol en algunos estados, se han incrementado los precios de una manera verdaderamente absurda, y se entiende que hay un momento de escasez y se entiende que es un problema global y un mercado internacional muy necesitado, porque muchos de estos medicamentos también han sido compras internacionales, pero la verdad que nada justifica querer hacer una venta desproporcionadamente grande en la utilidad y en los números regulares en los que las instituciones adquirimos estos medicamentos en épocas no de pandemia. Entonces, siempre hacer un llamado, porque creemos que lo que debe de imperar ahora es la solidaridad, la racionalidad y el humanismo mismo, también por parte de quienes ofrecen cualquier tipo de insumo. Sobre los módulos de atención respiratoria y de este personal, en este momento estamos concentrados con el personal que atiende COVID en los hospitales, directamente en la atención hospitalaria. Todos los médicos, médicas, los enfermeros y enfermeras son importantes para nosotros y a todos los debemos de proteger. Pero el Plan Nacional de Vacunación tiene este orden y en este momento, para poder llevar ese orden, se decidió que el grupo mayor es el de los médicos que están atendiendo en los hospitales COVID y las enfermeras y todo el personal de salud, y eso es importante seguir insistiendo. A veces pensamos en personal de salud y nos imaginamos batas y cofias nada más, enfermeras y médicos o enfermeros y médicas, y no es así. Hay otras categorías que son fundamentales, indispensables para la operación de un hospital, desde el personal de higiene y limpieza, los camilleros, los inhaloterapeutas, los radiólogos, los técnicos, los químicos, las asistentes médicas, los técnicos de alimentos, los conductores de las ambulancias. Son 11 categorías distintas que están en este plan de vacunación. Tienen ellos también diferentes niveles de riesgo en los contagios. Una de las cosas que hemos observado, por ejemplo, los inhaloterapeutas, es una de las categorías con mayor incidencia en contagios, pues por la propia función que desempeñan. Entonces, nosotros hemos solicitado y lo rogamos, pues, el entendimiento de que en este momento nos vamos a concentrar. Y todos, el plan de vacunación es universal y todos van a ser vacunados en su momento. Tenemos que concentrarnos a partir de la llegada de las vacunas, en este caso de Pfizer, y después con la disponibilidad que va a haber con otras vacunas. Está hoy nuestro amigo y colega Hugo López-Gatell en Argentina haciendo un esfuerzo en ese sentido, Cancillería hace otros en otra, en fin, o sea, es todo lo que se tiene que hacer para que todos sean vacunados, pero en este momento estamos concentrados con este personal.
No, pues muy bien, muchas gracias. Creo que hay una explicación de todo, también como sector. Agradezco mucho la respuesta y no hay nada más que agregar. Nada más sí le recordaré a ver con el doctor López-Gatell la posibilidad de quién es quién y esta parte que también él se comprometió a verlo con la Procuraduría. Entonces le voy a recordar. No sé si no hay ninguna otra pregunta, entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Con esto terminamos. Agradezco mucho al maestro Zoé Robledo por habernos acompañado, agradezco a todos en casa por habernos escuchado y solo como mensaje final, recordar, seguimos en un momento activo, especialmente en las entidades federativas que también están actualmente en el semáforo rojo. Recordar que estamos en un momento complejo, llamado a la población para mantenerse en casa lo más posible, disminuir su movilidad en el espacio público y seguir las medidas que se han recomendado día con día sobre la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas, el estornudo de etiqueta, que siguen siendo características fundamentales, la ventilación de espacios, el no acudir a lugares conglomerados, muy importante, que es lo que realmente nos va a ayudar mucho también al sector de atención hospitalaria a disminuir la carga. Muchas gracias y estaremos aquí con ustedes mañana. Hasta luego. Buenas noches, gracias.